Hola, sí, sí, ya. Buenos días, amada iglesia. Vamos nuevamente a leer el texto bíblico en primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oh Señor, palabra viva y verdadera, palabra que rompe la roca, palabra que penetra lo más profundo de nuestro ser, aquella voz con la cual los mares irrumpen y se estremecen. Te pedimos, oh Dios, que esa voz tuya, potente y fuerte, poderosa, haga obra en nuestros corazones, cuando ahora va a ser expuesta, va a ser explicada y será aplicada a nuestra necesidad. Úsala con tu Santo Espíritu, de manera que vivamos en humillación delante de ti. Y de forma especial, que nuestras oraciones como cuerpo de Cristo sean oraciones conforme a tu voluntad, con un sentido apropiado, y que nuestros cultos que elevamos a ti realmente te exalten y te adoren. Todo esto lo rogamos por los méritos y la obra de Jesucristo. Amén. Amén. Si decimos que somos una iglesia bíblica, la oración es parte fundamental de nuestros cultos. Y para hacer una oración apropiada debemos guiarnos por lo que el Señor Jesucristo espera que se haga en medio de nuestras reuniones. De lo contrario, si hacemos lo que se nos viene a nuestra mente, podemos llegar a ciertos abusos como se han presentado a lo largo de los tiempos, abusos llenos de pensamientos humanos, ministraciones con personas rebotando en el suelo, un ambiente estimulado para el éxtasis, palabras particulares al oído, promesas para el día, el mes o el año tipo horóscopo. Quizás diríamos que es algo exagerado lo que pasa en este tipo de reuniones, pero no es lo que el Señor nos muestra. Por otro lado, podríamos pensar, bueno, ¿qué decir de las oraciones humanistas que abundan en gran parte de la iglesia de hoy? Oraciones que solamente se concentran en las necesidades temporales en esta tierra, sin un asomo de la gloria y de interés por la gloria de Dios. La oración pública no es una simple repetición de retahílas frívolas, ni mucho menos triviales, anecdóticas o casuales. Tampoco es el periódico de la iglesia para dar noticias, como tampoco es el momento para demostrar la elocuencia de quien lo hace. La oración es un asunto de devoción, devoción al Señor. Las primeras comunidades cristianas, recordemos tiempos de la iglesia primitiva, seguían algo similar a lo que se desarrollaba en la sinagoga judía, con todos sus elementos, algunas lecturas, algunos himnos, algunas oraciones, recitación de textos de las escrituras, hasta ese momento del Antiguo Testamento. Pero pensemos en los primeros creyentes, entendiendo el modelo de adoración que el Señor había mostrado, donde ya no era un esquema tal cual como el del templo, puesto que mucho de ello había sido cumplido en Cristo, y más bien ampliado en la voluntad revelada del Señor. Y era así que se mostraban muchas manifestaciones de lenguas y de profecías en las iglesias, como la de Corinto, de la cual tenemos testimonio.
Y aún en esos momentos donde hay cierta libertad para que el Espíritu se moviese de esas maneras, con la necesidad de la revelación especial, Dios, por medio del apóstol Pablo, reguló eso. Y por eso es que vemos el capítulo 14 de primera carta a los Corintios hasta el capítulo desde el 12 al 14 indicando cómo debían darse incluso ese tipo de manifestaciones asombrosas, portentosas. De alguna manera, vemos entonces que cuando llega a la carta a Timoteo, han pasado algunas décadas después de todo ese primer mover de la iglesia, vemos que el Señor muestra qué debe ser o cómo debe ser la oración en medio de su pueblo, que sí sabemos que deberíamos desarrollar. Y particularmente nos ofrece un vistazo de una relación entre el Estado y la iglesia, lo cual también nos va a mostrar el sentido de nuestras oraciones públicas. Podríamos seguir la siguiente línea de pensamiento. Si las iglesias han de crecer y abundar para la gloria del Señor, extendiendo el reino de Dios, hay que celebrar cultos públicos. Pero es difícil celebrar cultos públicos con la mayor ventaja de la cual gozamos hoy si la iglesia no cumple o no puede hacer su deber para con el Estado, lo cual aquí nos muestra que es la oración inicialmente. Y nos deja ver que aunque Dios es todopoderoso, Dios es el Dios de la historia, Dios es eterno, Él es un Dios omnisciente, pero también es un Dios que le ha placido usar a la iglesia como colaborador en esa extensión del reino de Dios, incluyendo con nuestras oraciones públicas. ¿Cómo tiene lugar entonces la oración pública? Nuestro entendimiento es limitado, pero nosotros lo que hacemos es orar, orar. En lo que no podemos manejar, no podemos llegar quizás a hablarle a un alto funcionario, a nuestros presidentes o personas encargadas, congresos y demás, pero sí podemos orar por ellos. Y vamos a ver entonces en este texto cómo esa oración, y vamos a llamarlo de esta manera, esa oración evangelizadora tiene lugar en el culto público. Debemos creer por lo que el texto bíblico nos presenta, por lo que la palabra de Dios nos dice, que al nosotros orar por nuestros gobernantes, y no solamente por ellos, sino por todos los hombres, Dios está obrando usando esas oraciones. Solo para recordar el texto de Santiago capítulo 5, voy a leerlo 17 al 19. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo que estamos viendo es que la oración de este justo impactó a toda la nación. Así que lo que vamos a ver en este texto, vamos a ver son los elementos de la oración en el culto público. En primer lugar, versículos 1 y 2, veremos la esencia, lo que caracteriza a esta oración evangelizadora en el culto público. Versículos 1 y 2, la esencia de esa oración. En segundo lugar, veremos las razones para la oración evangelizadora. Versículos 3 y 4. Razones para esta oración. En tercer lugar, veremos el fundamento para esta oración evangelizadora. Versículos 5 y 6. El fundamento. Y en cuarto lugar, el ministerio en la oración evangelizadora. El ministerio. Entonces veremos la esencia, sus razones, su fundamento y el ministerio que hay allí en medio de esta oración. Entonces empecemos con la primera sección, versículos 1 y 2. Notemos esa frase con la cual inicia. Exhorto ante todo. Fíjense que ha venido hablando de la importancia de denunciar a los falsos maestros con sus falsas enseñanzas y que tengamos claridad cómo estas personas que están levantándose en medio de la iglesia atentan contra el verdadero uso de la ley para llevar a las personas a Cristo. Y es una labor fundamental en la iglesia que esto suceda. Pero está tomando todo ese escenario y dice, apuntamos a nuestra misión primordial. Si preguntamos para qué está la iglesia, aquí tendremos que decir para extender el reino de Dios. ¿Y eso qué implica?
la misión que Cristo nos dio, id y predicar. Entonces, como nuestra misión es id, predicar, hacer discípulos, formar esta comunidad y extenderla, la oración contribuye para ese propósito. Esa es nuestra prioridad. Si la tarea de la iglesia es evangelizar, es extender el reino de Dios, discipular, la oración también debe ir en consonancia con ello, especialmente cuando nos congregamos. Así estamos cumpliendo el mandato de Cristo. Ahora, miren que ese mandato va junto con la palabra exhortación, porque no es simplemente un mandato frío, como ya mencionaba. El Señor simplemente nos puede decir cosas para hacer y como Él es el Señor, tenemos el deber de cumplirlas. Pero cuando usamos la palabra exhorto, está imitando de una forma emocional y apasionada. O sea, Pablo está diciendo, no lo vean simplemente como una ley escrita, sino como un llamado de Cristo, de todo corazón, llamando a ustedes a qué, a que hagan y cumplan con esta labor, con todo su ser, con todo el fervor, con todas sus capacidades, como dice el gran mandamiento, con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas. O sea que cuando venimos a orar, especialmente en la convocatoria que hacemos como iglesia, a la cual el Señor nos llama, debemos venir con una disposición apasionada por lo que hacemos. Venir a clamar. Y vamos a ver entonces las 4 palabras que el texto nos presenta respecto a esa oración. Hay 4 palabras con sus propias connotaciones que nos ayudan a entender el lugar de la oración. ¿Cómo es esta oración? Aparecen las palabras rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Si hablamos de la primera parte de rogativas, es una palabra también que podemos traducir como peticiones. Y esa palabra no necesariamente o exclusivamente se refiere a un espacio religioso. Puede ser una petición que se hace a otra persona, pero también a Dios. Y lo que implica es que la persona que va a pedir o que va a elevar ese ruego tiene una necesidad. Entonces, cuando venimos al Señor en oración, tenemos en nuestra mente que hay una necesidad que estamos observando. Y que esa necesidad ha sido tan fuerte en nuestro corazón que nos lleva a la convicción de que no podemos enfrentarlo solos, que no podemos suplir ello, que hay una debilidad humana básica y es la dependencia que tenemos ante quien puede solucionar esto, que es nuestro Dios Padre. O sea que cuando venimos y tomamos esta primera palabra, lo que está implicando es un reconocimiento. Yo soy un pobre de espíritu, yo soy un cojo, yo soy un mendigo, yo soy un enfermo, yo soy un ciego. Todas esas características que mostraban las personas que llegaban delante de Dios, delante de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, mostraban una necesidad, la tenían clara, una dependencia. Yo no puedo hacer nada, necesito de Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, aparte de esa petición con toda esa necesidad, esa segunda palabra, cuando aquí traduce oración en nuestro idioma, habla de algo que no es lo que la persona puede encontrar en cualquier lugar, sino algo que solamente Dios puede satisfacer. Porque podríamos pensar, me falta alimento en mi canasta, puedo ir a buscar un trabajo, puedo pedir limosna, puedo buscar ayuda aquí o allá. Hay personas que podrían hacerlo. Pero cuando pensamos en no solamente ese tipo de cosas que yo veo que tengo necesidad, sino que lo que tengo necesidad, nadie me la puede satisfacer por ningún otro medio, sino que solamente Dios me la puede dar, allí aplicamos esta palabra. Entonces, por ejemplo, solamente Dios puede dar un perdón absoluto. Eso solo Dios lo puede dar. Solo Dios puede conceder certeza de lo que vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque su palabra es lo que nos presenta esto. Solo Dios nos puede dar mayor sabiduría. Solo Dios nos puede dar mayor consagración. Solo Dios puede administrar la justicia que yo no puedo alcanzar, en cuyos recursos tengo limitados. Solo Dios puede hacer estas cosas. Entonces, cuando Pablo dice aquí, vengan a orar en culto público, piensen, uno, necesidades, claro, todo lo que usted pueda darse cuenta. Estoy
necesitado. Realmente mi corazón necesita de Dios. Pero no solamente me quedo con lo que físicamente necesito, sino que voy más allá y digo, necesito de lo que solo Dios puede satisfacer a mi alma. Y ni qué decir de la salvación que solo puede Él otorgar. Ahora, la tercera palabra que se traduce aquí como peticiones tiene otra connotación especial. Más bien muestra tener una conversación íntima con una persona. Ese es lo que hay detrás de esa palabra, de la que aparece ahí como peticiones. Muestra o se usaba en contexto de entrar a la presencia de un rey para hacerle una petición, pero un rey abierto y accesible. No podemos pensar simplemente como en las tradiciones de los reyes de Media y de Persia, que era todo ese protocolo estricto y esperar a ver si Esther no moría cuando se llegara delante del rey Asuero, si no se concedía la gracia. Va más allá. Esta petición es, hay un gran rey que puede satisfacer una necesidad que solo él puede dar, pero puedo tener libre acceso, comunión, acercamiento. Es decir, nosotros venimos ahora como iglesia, como creyentes delante del Señor, con la confianza, con la certeza que Él nos va a escuchar y a atender. O sea, que el énfasis es la libertad de acceder. Y especialmente porque también otra connotación que trae esa palabra es de esa intimidad, pero para hablar a favor de otros. Y por eso tiene el sentido también de intercesión. O sea, soy tan cercano a este rey que puedo venir delante del rey, presentar esa necesidad que solamente puede satisfacer, pero ni siquiera en favor mío, sino en favor de otros, de otros. Miren todo lo que está implicando la oración pública. Y es que la palabra de Dios nos presenta en Romanos 8:27 que el que escudriña los corazones, hablando de Dios Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces vemos entonces, el Espíritu conoce lo que nosotros deseamos, la necesidad más profunda, y nos da el sentido y la convicción de acercarnos a Dios, y Él mismo toma nuestra oración y la presenta como un olor agradable para que Dios Padre la reciba. Al igual que Hebreos 7:25, la obra de Cristo delante del Padre, a la derecha de Dios, como mencionábamos en la escuela dominical. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos dos intercesores entonces, la del Espíritu y la de Jesucristo mismo, haciendo delante del Padre lo que nosotros hacemos cuando venimos en oraciones, ruegos y peticiones. Tenemos la idea, si el Espíritu Santo, si Jesucristo están intercediendo, entonces nosotros también lo hacemos, también lo hacemos. Y la última palabra es acciones de gracia o eucaristía, gratitud, que nos muestra que entonces estas oraciones están cargadas de gratitud. Implica una lista no de quejas, porque ya mencionamos que necesidades sí, pero llenas de gracias a Dios, porque contamos las bendiciones que vienen de Él y sabemos, este es el Dios verdadero, el Dios que me ha rescatado, el Dios que me ha salvado, el Dios que me ha librado, es capaz de darme santidad, es capaz de salvar a esta persona, es capaz de conceder firmeza en la fe. Ese es el sentido, puede ayudar a tal persona y por eso venimos en ese tipo de oraciones. Cuando vemos entonces estos elementos, y sé que en las escrituras hay otras listas, otros textos que nos muestran acerca de características de la oración, por eso no es un texto exhaustivo en ese sentido. Sí nos deja ver la intención de estas oraciones y qué se espera que nosotros tengamos en mente cuando venimos a orar, especialmente juntos, juntos. ¿Será que eso es lo que tenemos presente cuando venimos al culto de adoración? Cuando el hermano preside y dice, vamos a orar, tenemos en nuestra mente que no solamente soy un simple espectador, sino que hago parte y me uno con la oración que el hermano está elevando al Señor, con este sentido de ruego, de súplica, de intimidad,
de libertad en acceso, de intercesión y de confianza delante del Señor. Porque no solamente son mis necesidades, son las del pueblo de Dios y las de su reino extendiéndose. Por eso es que entonces cuando entendemos esas palabras, entendemos lo que sigue y es el alcance de esas oraciones, porque estamos hablando de orar, de interceder. Versículo 2 en la segunda parte. Por todos los hombres. Por todos los hombres. Es interesante porque ese todos los hombres, cuando vamos mirando en el texto, implica, voy a llamarlo de esta manera, los de arriba, los de abajo. Tanto el emperador en la cumbre de su poder, el que tiene dominio sobre todo el imperio, como el esclavo que ha sido vendido. Tanto el filósofo que piensa en su sabiduría, como el sencillo en su ignorancia. Tanto ricos como pobres, todos necesitan la gracia y la verdad del evangelio. Todos necesitan escuchar que Cristo salva. Y si el Señor nos está mostrando que no hace esa distinción por quién orar, nosotros tampoco debemos hacerlo. Porque nosotros buscamos expandir el reino de Dios. Es decir, que más personas conozcan a Cristo y lleguen al conocimiento de la verdad, como presenta el texto. Ahora, hay hombres que por su oficio tienen mayor influencia. Aquí mismo lo presenta. Reyes, todos los que están en eminencia. Podríamos enlistar entonces emperadores, altos funcionarios. Si fuéramos a la época, gobernantes de las diversas provincias. Aquí el texto está presentando un grupo de personas particular. Personas que tienen influencia, autoridad estatal, que hacen leyes, que administran justicia, que guían a los pueblos. No está preguntando sus categorías morales, si son justos, si son injustos. Y está diciéndole a la iglesia, oren por aquellos que tienen poder y administran el derecho, el gobierno y la justicia. Rueguen por ellos. Ahora, ¿qué diríamos, por ejemplo, en la época cuando esto está escrito? Podríamos mencionar a Nerón, el gran emperador, que para algunos era un monstruo de crueldad, de maldad. Era una amenaza para los cristianos. Realmente, quizás un par de años después de esta carta, él fue partícipe, dice la historia, de un gran incendio en buena parte de Roma. Y acusó a los cristianos de haber incendiado Roma para desviar esa atención de sí mismo. E hizo con ello que esa persecución de odio se levantara feroz por todo el imperio romano. Así que los cristianos bajo el imperio de Nerón fueron altamente perseguidos. No solamente entonces quitó algunos puestos o trabajos, sino que realmente algunos fueron muertos, quemados y echados a las fieras. Queremos pensar que nuestras oraciones por los gobernantes o por este tipo de personas que tienen cierto poder e influencia está condicionada a cómo nos vaya como iglesia, el Estado, la asociación que tengamos con ellos. Pero la palabra nos está presentando que incluso con estos terribles es cuando más debemos orar por ellos. Es nuestra obligación. Tertuliano, uno de estos hombres de los siglos primeros, escribe a los cristianos que pidan a Dios para el emperador larga vida, dominio seguro, un hogar pacífico, un senado fiel, un pueblo íntegro y un mundo en paz. También escribe, pedimos por nuestros gobernantes, por el estado del mundo, por la paz de todas las cosas y por el aplazamiento del fin. Un sentido de la iglesia seguir proclamando el mensaje de Cristo. Tengo otra cita de su libro Apología. El cristiano no es enemigo de nadie y menos del emperador. Sabemos que está puesto, es que ha sido elegido por Dios. Y por eso es necesario que le amemos, reverenciemos y honremos como tal, que deseemos su seguridad, lo mismo que la de todo el imperio romano. Es nuestro deseo como iglesia. Voy a citar a otro de los primeros padres de la iglesia, Clemente de Roma, hacia el año 90. Escribió una carta también a la iglesia de Corinto, cuando no era Nerón, sino Domiciano, otro emperador bien malvado y salvaje contra los cristianos. Dice en su oración, Domiciano:
Clemente. Tú, Señor y Maestro, has dado a nuestros gobernantes autoridades y el poder de soberanía en tu poder excelente e indiscutible, para que nosotros, conociendo la gloria y el honor que tú les has dado, nos sometamos a ellos en todo aquello que no se oponga a tu voluntad. Concédeles, por tanto, oh Señor, salud, paz, concordia, estabilidad, para que administren sin falta el gobierno que tú les has dado. Porque tú, oh dueño soberano, rey de los siglos, das a los hijos de los hombres gloria y honor y poder sobre todas las cosas que están sobre la tierra. Dirige, Señor, su consejo de acuerdo con lo que consideras bueno y agradable, para que, administrando el poder que tú les has dado en paz y benevolencia, con piedad, obtengan tu favor. Oh tú que eres el único capaz de hacer estas cosas y cosas incalculablemente mejores que estas por nosotros, te alabamos mediante el sumo sacerdote y guardián de nuestras almas, Jesucristo, por medio de quien la gloria y la majestad sean dadas a ti ahora como por todas las generaciones y por siempre, jamás. Amén. Amén. Nos muestra cómo eran las oraciones de los creyentes aún en medio de tanta hostilidad de parte de los gobernantes. No obstante, el propósito de estas oraciones en favor de estos gobernantes tiene un propósito también para con la iglesia misma. Miren lo que dice el versículo 2 cuando habla de estos reyes. Si estos hombres reciben el favor de Dios, viviremos quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Podría decirse piedad y dignidad, son palabras que tienen la connotación de la palabra original. Fíjense, donde está la hostilidad, donde no hay nada pacífico, en muchas veces en la historia refleja que los creyentes han sido más fervientes y piadosos. Pero cuando nuestras vidas tienen mucha tranquilidad, nos aflojamos, nos llenamos de pereza y olvidamos orar entonces por los que están gobernando, porque sentimos que estamos en calma. Pero debemos suponer que si el gobierno no es un gobierno fiel al Señor, aunque estemos en tiempos de tranquilidad, debemos orar fervientes al Señor por su salvación, como vamos a ver ahora. Porque si el gobierno logra, todos aquellos que están bajo estas posiciones de autoridad dadas por Dios, logran conocer a Dios y conocer su verdad, se promoverá aún más los fines de la iglesia. No es labor del gobierno hacer lo que hace la iglesia, pero sí nos dará una oportunidad para que nosotros demostremos una vida piadosa en toda nuestra manera de vivir. Y eso implica reverente para con Dios, reverente para con los hombres, respetuosos, que a pesar de las pruebas y peligros nos mantenemos firmes, no con una mentalidad individual o pasiones individuales egoístas, sino pensando cómo honramos al Señor en la extensión de su reino, que nos debemos a los demás. Ese implica piedad. Pero también habla de esa tranquilidad que inspira hasta reverencia, donde el creyente es consciente que ya sea que esté padeciendo algún tipo de persecución por parte de sus gobiernos, o sea que experimente libertad, se mueve como un templo de Dios vivo y santo. Nunca olvida la santidad de Dios, nunca olvida la dignidad que ha dado a los hombres. Y eso lo que promueve no es un deseo egoísta. No es que Pablo está diciendo, hagan eso para que estén libres de impedimentos y dolores y sufrimientos. Eso, la razón que lleva es que facilite la extensión del evangelio de Cristo. Esa es nuestra misión. Cuando pedimos por gobiernos, y especialmente nuestros gobernantes, sea que manejen leyes, que hagan justicia, cualquiera de las ramas del poder que conocemos hoy, en nuestro sistema que Dios nos ha concedido, lo que debemos pensar es que el evangelio pueda seguir extendiéndose. Cuando venimos aquí es un momento apropiado para que pensemos en cómo Dios hace que su reino sea extendido. Y a medida que se va extendiendo, es que todos los creyentes están viviendo de esa manera, piadosamente, reverentemente, delante de Dios, y comparten las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuánto más cuando hay una conversión para estos hombres?
Lo cual, listo, ya tenemos la idea de la esencia de la oración para ir retomando, ir aclarando. Venimos a la iglesia con una necesidad clara, vemos una necesidad en las personas de Cristo, vemos la necesidad de que el reino de Dios sea extendido, intercedemos en su favor y estamos agradecidos por lo que Él nos ha concedido, incluso estos gobiernos, estemos de acuerdo o no con ellos. Es la obra de Dios y estamos agradecidos por ello. Pero la razón que hay detrás, y es el segundo punto de nuestra enseñanza, versículos 3 y 4, bueno, la verdad son dos razones. La primera razón es que es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Una voluntad buena y agradable. Voluntad buena y agradable. El Señor nos llama a que hagamos esto porque eso le honra. Esto también le trae deleite, le trae gozo. Cuando comprendemos que quien gobierna es Dios y que estas personas están es para cumplir lo que Él les demanda. Ellos deben hacer su labor de administrar los pueblos y dar las libertades para que las personas honren a Dios. Pero ¿qué pasa cuando estos hombres atacan la fe en el Señor? Aún así nos dice, oren por ellos para que vengan tiempos en los cuales sí puedan hacerlo con mayor tranquilidad, sean de una manera o de otra. Es el reconocimiento del Dios soberano por encima de estos gobernantes. De esa manera, nosotros vemos las noticias, por decir algo. Escuchamos de la realidad de nuestro país, de la cual debemos estar enterados y quizás hasta involucrados. Pero no estamos desesperanzados. Sabremos que vendremos recurrentemente a presentarnos delante de Dios con gratitud, con un reconocimiento de la necesidad que tenemos de Él y de entender su gobierno por encima de todo. Eso nos llevará a orar por ellos, que el reino de Dios siga extendiéndose. Pero también nos muestra entonces que así como es bueno para Dios, y con esa razón sería más que suficiente. Porque lo que nosotros queremos hacer es honrar a Dios, aunque no entendamos mucho. A veces no alcanzamos como a comprender todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y podemos decir, ¿por qué tal gobernante? ¿Por qué tal juez? Pero lo que nosotros debemos hacer es bueno y agradable delante del Señor que yo haga eso por estas personas que han sido puestas por Dios. Y la segunda razón entonces nos muestra algo interesante que también facilita esa extensión del reino. Y es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es orar por el presidente por sí mismo. No es orar simplemente por el Congreso por sí mismo o porque nos preocupe simplemente su salvación, la cual debe estar en nuestras mentes y corazones. Es porque ellos tienen una influencia dada por Dios. ¿Recuerdan en tiempos de los reyes de Israel? Cuando los reyes tenían el temor al Señor, conducían al pueblo, entendían su rol y hacían que el pueblo adorara más al Señor. Pero cuando no eran temerosos del Señor y de Dios, el Dios verdadero, alejaban al pueblo con sus políticas, con sus ideas. Es la voluntad de Dios que todos los hombres, y todos los hombres está ligado, relacionado con lo que mencionábamos en el versículo 1. Todos los hombres necesitan el conocimiento de la verdad. Aquellos que llegan al conocimiento de la verdad son los que son salvos. Pero no nos quedemos con la palabra que quizás podríamos, o con el sentido que quizás podríamos entender a simple vista. Que sepan cuál es el evangelio. Repartamos la idea y que la gente que sepa ya es salva. Nadie será salvo por decir, yo sé que Jesús murió en la cruz. Yo sé que Jesús fue sepultado. Yo sé que Jesús murió por los pecadores. Eso en sí mismo no salva a nadie. Tiene que haber una convicción de que este Jesús murió por mis pecados y por mi maldad. Así que cuando dice aquí en el texto de Timoteo, que lleguen al conocimiento de la verdad, es que se les anuncia el mensaje de Cristo, nuestra labor, y ellos experimentarán esa convicción, obra de gracia del Espíritu Santo. Muchas personas sabrán muchas cosas de la Biblia. Y podemos decir eso. No, fulanito, fulanita, tal persona tuvo un trasfondo, tanto conocimiento, pero lo que tendremos que decir, no te engañes. Esa persona no tuvo conocimiento de Cristo. El que tiene el conocimiento de Cristo ama la verdad.
No queda de otra, porque Cristo nos mostró nuestra gran necesidad, ¿verdad? Las razones de nuestra oración, y nos mostró: solamente yo puedo darte vida eterna. Nos mostró el lodazal en que estábamos y nos sacó de allí. Solamente el conocimiento pleno de Cristo es ese entendimiento junto con el corazón, junto con la convicción y la voluntad, seguir y abrazar a Cristo. Y entonces nos queda esta frase un poco extraña de que todos sean salvos. Listo, serán salvos por el conocimiento de Cristo, conocimiento del cual ya mencioné, con mente, con corazón, con voluntad juntas. Pero vemos ahora esta frase cuando nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Revela el amor de Dios, evidentemente. Pero la Escritura nos muestra que no todos son salvos. Eso aparece en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y realmente podríamos citar muchísimos textos de Jesús hablando, mostrando cómo los pecadores, de hecho yo leí el versículo 21, usted puede leer del 13 hasta el 23, por ejemplo, de los árboles que dan buen fruto y que no dan fruto, mostrando personas que pueden tener cierto conocimiento, saben una mente, pero su corazón y su voluntad están ajenos a Cristo. Entonces, no todos serán salvos, evidentemente. Es lo que la palabra de Dios nos presenta. ¿Quiénes serán salvos? Bueno, Juan 3:16 nos lo dice, versículo de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes serán salvos? Los que creen en el Hijo unigénito de Dios, en Jesucristo. Y entonces nos encontramos con textos donde nos presenta: el Señor no quiere que perezcan, quiere que vengan al arrepentimiento. Ni Pedro ni Pablo está diciendo que todos serán salvos, pero sí dice que Dios quiere que todos serán salvos. ¿Acaso Dios no hace todo lo que quiere? Podríamos decir, y algunos podrán argumentar. ¿Será que aquí está defendiéndose el universalismo? Es decir, que nadie va a perderse porque Dios es tan lleno de amor que a todos los va a salvar porque Él hace lo que quiere. Aquí tendremos que recordar dos elementos del carácter de Dios que están aquí presentes, que siguen siendo misteriosos para nosotros. Por un lado, que Él es absolutamente soberano. Ya lo vimos. Él puso estos reyes, aunque fueran muy malvados, pero Él los puso allí para gobernar. Pero también muestra que es un Dios personal. Quiere salvar a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Y entonces nosotros queremos a veces decir: pero es que su soberanía va a hacer que todos se salven. Pero no podemos contradecir lo que la palabra de Dios claramente ya ha dicho: que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que se perderá. La ira de Dios está sobre él. ¿Qué nos queda pensar entonces aquí? Dentro del equilibrio que nuestra mente puede establecer acerca de Dios y el balance en sus perfecciones, que se está subrayando, haciendo un gran énfasis en la compasión y misericordia divina, la compasión de Dios hacia todo tipo de personas, sin distinción de raza, nivel social, económico o condición. Es muy probable y es abundante en la evidencia que tendemos al elitismo. Y no pensemos en elitismo, bueno, sí, inicialmente las clases más altas se reúnen solo con las clases altas, pero también las clases bajas pueden tener una mirada distante, egocéntrica con respecto a las clases altas. De tal manera que todas las personas tendemos a buscar un grupo, identificarnos con ese grupo en particular y separar a todos los demás. Y lo mismo podemos estar haciendo en el Evangelio. Es muy probable que en las iglesias como la de Éfeso, que ya llevan cierto tiempo, empezaran a verse esas facciones, claro, promovidas por estos hombres malvados del cual ya Pablo ha denunciado. Y ahí es que nosotros debemos entender que todos necesitan el Evangelio, todo tipo de personas.
Y si el Señor quiere que todo tipo de personas sean salvas, entonces tú no hagas categorías a quién se le predica y a quién no. Necesitan la predicación de Cristo. El gobernante no necesita palabras halagüeñas. Si está haciendo corrupción, necesita mostrar el amor del Señor, mostrarle su pecado, pero también el resultado de la salvación en Cristo. De igual que está enfermo, ya sea en una alta condición económica o baja. O baja. Nunca asumas, mi hermano, que alguien está fuera del alcance de la misericordia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Miren textos como este, Romanos 5:18. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces decimos, ve, todos los hombres son los mismos. La palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo no se contradice. Aquí nos presenta es todos los que han creído. ¿Cómo lo sabemos? Por todo el balance que nos presentan otros textos. Mis hermanos, nosotros usamos palabras así. Todo el mundo vino hoy, pero no estamos refiriéndonos a todas las personas del planeta, ¿cierto? Ni tampoco a todos los que viven en Montería o a los alrededores de San José vinieron a este culto hoy. El todo se está implicando una identificación, una asistencia regular, un elemento particular de este grupo. Claro, con toda la variedad que hay aquí presente. En la iglesia de Cristo hay personas de todo tipo. Y todas esas personas que necesitan de Cristo empiezan a conformarse a la imagen de un solo Dios. Por eso, cuando pensamos de esa manera, cuando pensamos en esa separación a quién sí, a quién no, estamos yendo en contra de la palabra de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Dios desea la conversión del impío, prediquémosle al impío, sea cual fuere esta persona, esta persona. Así pues, la voluntad de Dios, pues, en la Biblia puede tener muchas expresiones. Algunas veces la voluntad de Dios en la Biblia se refiere a su ley, tal cual escrita. En otras veces nos hace referencia a su determinación, así se hará. En este sentido, esta voluntad nos está mostrando su compasión mostrada. ¿Y qué de nosotros? Antes de venir a Cristo, ¿en qué posición estabas? Ya tú no puedes estar considerándote en Cristo, no es que yo soy de los ricos, es que yo soy de los pobres. Eras así. Ahora eres un siervo del Señor, con la administración que te ha dado dentro de la iglesia. Es lo que ha pasado. Ya no puedes mirarte como perteneciente a esos grupos. Ahora puedes mirarte como una persona que ha sido puesta por Dios, puesta por Dios. Y lo que anhelas es que el reino de Dios siga extendiéndose con lo que Dios te ha dado, en la posición que Él te haya ubicado. Y con eso en mente, vienes al culto de adoración con toda esta variedad hermosa de las piedras vivas del Señor para juntos orar para que siga ocurriendo eso. Siga extendiéndose el reino de Dios. Ahora, ¿qué fundamento hay detrás de esto? Pablo, mire que nos presentó el principio de la oración, los diversos, la esencia como tal, todos estos elementos y por quiénes y para qué. Pero nos está dando el trasfondo de por qué hacemos eso. Y ya dijimos que la razón inicial agrada al Señor, pero también porque mostramos la compasión del Señor. Pero hay algo más. Miren, el Señor nos da argumentos para lo que nos demanda que hagamos. Él no nos deja así, Él nos ayuda en nuestra mente para que comprendamos y hagamos su voluntad. Y en este sentido, los versículos 5 y 6 nos presentan un fundamento firme. Y es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo dijo en su carta en Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Es interesante porque no está con esto justificando la idea falsa del judaísmo hoy. Porque el judaísmo no reconoce la salvación por medio de Jesucristo. Por lo tanto, están condenados, al igual que el resto de las naciones en este globo terráqueo, en todo este mundo, que no reconocen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. No es que Dios esté compitiendo con las otras deidades. Podríamos pensar en musulmanes, en islamistas, en budistas y todas las demás religiones que podríamos conocer. No. Dios está diciendo, solamente yo puedo dar la satisfacción al alma. Solamente yo puedo resolver el gran problema que la humanidad tiene de la enemistad conmigo. Esa es la idea. Y nosotros como cristianos la tenemos clara en nuestra mente. Solo hay un Dios, el Dios de las Escrituras, el que se ha revelado. Algunos hoy, y bueno, es lo que abunda por el relativismo en que vivimos, en todos nuestros medios, ya sea laborales, con los vecinos, familiares, abunda una especie de tolerancia pasiva. Y lo voy a llamarlo así porque de alguna manera están en contra de Cristo. Usted nada más que se ponga a hablar de Cristo como el único Dios y se le forma el problema donde sea. Pero si usted empieza a hablar de lo bueno de tal religión, de esta, los puntos en común y cuánto nos unen como humanos, el sincretismo nos lleva súper bien y tranquilos. Pero eso no es el llamado bíblico. Ese no es el tipo de unidad que el Señor nos está pidiendo. La unidad es en torno al único y verdadero Dios. Y como somos conscientes de esa unidad y somos conscientes que nosotros no podemos hacer en el alma lo que solo Dios puede hacer, ¿qué hacemos? Oramos, oramos. Oramos reconociendo, Señor, mira a esta persona, mira a este rector, mira a este jefe, mira a este compañero, mira a este amigo, este familiar, mira a este abuelo, que tiene a toda su familia oscurecida, porque él fomenta estas ideas con otros dioses y otros medios. Oh Señor, sálvale, porque puedes traer mucho pueblo a través de él. Salvándole a él, puedes llamar a otros, puedes usarlo para eso. De ahí que entonces entender que hay un solo Dios nos lleva a venir a unirnos en oración. Y esa unión en oración también lleva que hay un solo Dios y que hay un solo mediador. Mediador, un medio. ¿Saben que los judíos también ponían varios mediadores entre Dios y los hombres? Ellos tienen sus propios mediadores. Porque si pensamos en mediadores, el que se coloca entre dos partes, como un intermediario. Los judíos podían pensar que los ángeles eran mediadores que llevaban mensajes de ida y de regreso. En un libro apócrifo dice, acércate a Dios y al ángel que intercede por ti, porque él es un mediador entre Dios y los hombres. Un libro apócrifo judío. Se llama Testamento de Dan. Los griegos también pensaban en toda clase de mediadores. Incluso uno de sus pensadores, Plutarco, decía que para Dios era un insulto que ese Dios, esa divinidad, estuviera involucrada directamente con el mundo. Y por eso era que se relacionaban los dioses con el mundo a través de ángeles y de demonios o de semidioses. Ellos eran los encargados de esas relaciones públicas, por así decirlo. Lo que ellos hacían, porque para los dioses era muy indigno acercarse a los hombres. Y los hombres tampoco podían a Dios. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado maravillosamente, dice que Él es Dios y Él es un mediador. ¿En quién? En Jesucristo, hombre. O sea que esa labor mediadora de Cristo hace que el creyente pueda tener un acceso directo a Dios ininterrumpido. Entre Dios y los hombres, ¿qué proclamamos? No necesitas hacer esto o aquello. No necesitas cargar con estos afanes que han sido impuestos por la cultura y la religión del momento. Necesitas es confiar en que Jesucristo te reconcilia con Dios. Que Jesucristo es el único que puede traer esa paz real.
este hombre Jesús, que es Dios, porque Él es el Hijo de Dios y tiene poder para cumplir eso que Él ha prometido ser. Como Dios soporta la ira de Dios, como soportó la ira de Dios, como también meditábamos en esta mañana. Pero también como hombre se presenta delante de Dios y puede mediar. Así dice en Hebreos 8:6. Tanto mejor ministerio es el suyo. Es mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Jesucristo, el mejor mediador y el único que podemos realmente tener. Y es que Cristo lo ha hecho voluntariamente. Porque miren ese versículo 6. Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo toma posición entre el Dios ofendido y el pecador que le ha ofendido, el pecador ofensor. ¿Cómo? Llevando sobre sí la ira que los pecadores merecíamos y de esa manera salvarnos. De eso trata el rescate. Es interesante porque ese rescate, ya alguna vez se ha predicado, es sacada del mercado de esclavos, donde estábamos nosotros en esa ilustración, vendidos al pecado. ¿Y qué hizo Cristo? Nos compró, nos sacó de allí para que seamos ahora esclavos suyos, para tenerlos la libertad de servirle y de amarle. ¿Y con qué precio hizo esa transacción? Con su propia sangre. Él pagó lo que nosotros debíamos pagar. Y así es que nosotros decimos a los hombres, vengan a Dios, vengan a Dios. Cristo pagó el precio que tú no puedes pagar. Cristo compró la salvación completa, la liberación de la ira de Dios, la libertad del dominio del pecado y del maligno. Y eso para todos, sin distinción de rango, posición social, raza, nacionalidad o lo que sea que nosotros queramos poner como distinción. La muerte de Cristo es eficaz, completamente salva. ¿A quiénes salva? A todos aquel que en Él cree. No se perderán, vendrán a vida eterna. Y por eso es que entonces en la oración, y con eso paso al último punto en el versículo 7, lo que hacemos es tener la idea de la comisión evangelizadora. Porque entonces tenemos como fundamento la obra de Cristo. No es simplemente orar, Señor, para que el presidente tome buenas decisiones. Señor, para que este presidente pueda comprender tu evangelio y comprendiendo tu evangelio vea la grandeza de la gloria de Cristo y se humille. Permita que otros anuncien este mensaje. Promueva esto, porque eso transformará la vida de esta sociedad. El conocimiento de la verdad de Cristo. Y Pablo dice, bueno, ese es mi llamado, esa es mi misión, ese es mi ministerio. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Recuerdan nuevamente la comisión, hacer discípulos. Aquí, por ejemplo, tenemos palabras como heraldo, en lenguaje original, por así decirlo, en griego. Habla de palabras como heraldo, el que hace un anuncio, el que proclama no de su propia idea, sino que lo que le ha sido encargado. Y podríamos pensar que lo que Pablo está diciendo es, mire, yo soy un heraldo que va a los rebeldes y en lugar de decirles, ustedes van a recibir esta calamidad y efectivamente va a ser ejecutada y así se va a dar, les dice, ustedes se han rebelado contra Dios y Dios va a destruir esta ciudad, pero si se arrepienten y creen en Jesucristo, serán salvos, serán salvos. Eso es maravilloso porque la idea era que si había un pueblo rebelde ante un gobernante, a un imperio, ese pueblo rebelde mandara a un heraldo o mandara a un mensajero a pedir misericordia. Pero lo que estamos viendo es que el ofendido rey envía a su heraldo a proclamar la paz mediante este rescate. Para que puedan ustedes gozar de esa comunión conmigo, deben creer en el rescate que solamente se obtiene por la sangre de Jesucristo, de su propio y amado Hijo.
Pero Pablo también nos dice, bueno, no solamente vengo como heraldo, como predicador, pero también vengo como testigo de Cristo. Puedo decir de la obra que Cristo hace. Cristo salva, Cristo transforma, Cristo da vida. Es lo que Él dice. Y nosotros venimos a la oración con la misma idea. Rogamos porque el Evangelio se extienda, rogamos porque esto se presente para nuestros gobernantes o cualquier otra persona, porque estamos convencidos que ese mensaje, anunciar las buenas nuevas de que Cristo murió por los pecadores, que murió, que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó, que eso salva al humano, al ser humano. No es todas las arandelas que queramos ponerle a ese mensaje. Ese mensaje sencillo tiene poder para dar vida a los pecadores. Creemos eso y por eso oramos en esa consecuencia. Pablo también se reconoce como un enviado que representa delante de Dios, así como presenta este texto. Apóstol, enviado. Y ese apóstol lo que hace es que proclama la historia, comunica la historia de Cristo. Él es testigo de Cristo. Él dice, yo lo vi resucitado. Hablé con él. No es mentira, no es invención humana. No es conforme a mis ideas. Nosotros no es lo que hacemos nosotros. Decir lo que a mí me parece. Vivir como nos parece. Actuar como nos parece. Nosotros lo que hacemos es vivir conforme al reino de Dios y eso es lo que testificamos. Hablar conforme al reino de Dios y de eso anunciamos. Y la última palabra, ser maestro a los gentiles. Claro, porque a lo que él testificó, a lo que él guió a la verdad, los sigue instruyendo, sigue conduciéndoles, acompañándoles. Ese fue su labor y evidentemente eso hizo en todo su ministerio. Ahora podríamos ver un Pablo encarcelado ilimitado y aún así veíamos a Pablo aprovechando su momento para escribir estas cartas, para seguir acompañando a la iglesia, para seguir acompañando la labor de estos hombres que le había dejado. Fue encarcelado, fue liberado y en todos esos momentos siempre tenía en mente su propósito y así oraba. Y así oraba. Conclusiones y aplicaciones entonces de esta enseñanza, mis hermanos. En primer lugar, vengamos al culto público con una disposición de oración consciente, ferviente, unánime con el pueblo de Dios que se reúne para elevar estas oraciones para que el reino de Dios siga extendiéndose. Y que cuando sea la palabra predicada, nuestras almas anhelen más conocimiento del Señor y de la verdad y de la claridad del Evangelio para seguir testificando en todo lo que estamos alrededor, en todo nuestro contexto. De eso se trata cuando venimos acá. No venimos pensando en que, bueno, voy a llevar allá todas las necesidades. Ay, hermano, es que me duele aquí, es que me duele acá, es que me falta esto, es que me pasó esto, es que me pasó. Si tú vienes con esa idea simplemente para encontrar la salud de tu cuerpo, estás teniendo una vista muy corta. Si tú piensas, Señor, necesito buena salud, hermanos, ayúdenme, oren por mi salud para que yo pueda seguir siendo un fiel testigo donde sea. Para que yo pueda seguir yendo a mi trabajo y testificar, porque si estoy enfermo me quedo en cama y no puedo influenciar o hablar de Cristo y testificar a mis compañeros de trabajo. Esa es una mentalidad pensando en cómo tu salud recuperada contribuye al reino. O puedes orar pensando, Señor, mira que ahora, por decir algo, el alcalde está enfermo y no está cumpliendo sus labores y está pasando más violencia y las personas están viviendo más en sus pecados y haciendo un derroche de pecado. Traerle recuperación para que haya orden en la ciudad, para que puedan promoverse cada día las prácticas del bien civil y nosotros podamos aprovechar eso para seguir anunciando el Evangelio sin limitaciones. Entrar al lugar donde de otra manera no podríamos entrar. Esas deben ser nuestras peticiones de oraciones. Señor, que las leyes cada día podamos aprovechar dentro de la libertad que tenemos en nuestra nación para anunciar tu mensaje. Es lo que debemos estar haciendo, que hayan políticas que promuevan la libertad para compartir la extensión del reino de Dios. No más vengamos con egoísmos, como decía en un principio en esta predicación. No más. Pensemos en cómo mi oración,
contribuye a la extensión de este reino de Cristo y su evangelio. Pero también piensa en cuál es la motivación del corazón. No solamente es anunciar el evangelio, sino que Dios sea agradado, que Dios se complazca. Caín hizo su adoración y fue rechazada. No por el fruto como tal en sí mismo, él trajo de lo que él trabajaba. Fue su corazón ingrato, rebelde, malo delante de Dios. Así que no es lo que tú hagas externamente de forma simple. Es lo que tu corazón está entendiendo de por qué se está haciendo. Recuerda que es la obra del Espíritu Santo la que convencerá a los hombres para que sean salvos. Pero nosotros sabemos que Dios se complace en salvar y por eso intercedemos y oramos como iglesia. También recuerda que el fundamento es la obra perfecta hecha de Cristo y no la tuya. No es tu mejor lenguaje, no es tu mejor método o idea. Ni siquiera es tu vida piadosa la que va a transformar a los pecadores. Es la confianza en Cristo, es la obra de Cristo misma. Es el rescate que Él aplicó y que nosotros predicamos. Así que, hermanos, con esto que hemos visto debemos estar convencidos de venir a orar con mayor fervor, de no perdernos un momento que tengamos como pueblo de Dios para orar unos por otros con esta mentalidad. Es lo que procuramos hacer. Porque tú puedes orar en tu casa, cuando vas por la calle, cuando vas andando en el camino. Quizás en el trabajo puedes tener algunos momentos de oración. Pero en la oración del pueblo de Dios como pueblo solo se experimenta juntos. En el lugar que hemos tenido a bien, que Dios nos ha concedido como este, por ejemplo. No menospreciemos esos momentos de oración juntos, porque aquí nos estamos dando derroteros, direcciones de lo que es bueno y agradable al Señor. Y que cuando vengas, hermano, a orar, entonces ten como primera medida, quiero que el reino de Dios se extienda a través de las peticiones que yo voy a presentar. Y la mentalidad va renovándose, como dice en Romanos 12:2, conforme a la buena voluntad de Dios. Pero también invito a todos los que están aquí, que aún no han puesto su confianza en Jesucristo, que se dan cuenta que aún no han abrazado el rescate de Cristo. Te digo, estás siendo vendido en ese mercado de esclavos. Estás vendido al pecado porque vives y practicas el pecado. Todo aquel que vive y practica el pecado, esclavo es del pecado. Y ese es el diagnóstico que Dios hace de tu vida. A menos que seas libre en Jesucristo, estás siendo esclavo del pecado. Por lo tanto, necesitas de Cristo. Reconoce tu necesidad y que tus primeras oraciones, ruegos, sean ante el Rey clamando misericordia. Hoy he escuchado de tu misericordia, que solamente tú eres el mediador, que si no vivo conforme a la santidad es porque soy un impío. Necesito de ti, Señor. Y saben qué es lo que ha prometido Cristo, que todo aquel que se humilla delante de él, reconociendo su obra perfecta en la cruz, a cambio tuyo, en tu lugar, todo el que cree en Jesucristo será salvo. Será salvo de la condenación del pecado, de la ira eterna y del juicio venidero. Oh, gloria sean dadas a Dios porque Él se goza en salvar. Puedes gozarte en la salvación que solamente Cristo puede ofrecerte. Ven a Cristo y ven en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Aquí está tu pueblo, Señor, clamando delante de ti, juntos, unánimes, con un sentir de necesidad, de devoción hacia ti. No somos merecedores de tanta gracia. Nosotros, como Pablo ha dicho previamente, el primero de los pecadores, nosotros
que abundábamos en injusticias, conforme a la corrupción de nuestra mente. Nosotros que pensábamos igual que cuando estábamos en el pecado como los pecadores hoy, andando, hablando, sin tener en cuenta tu reino extendiéndose. Oh Señor, nosotros que no hacíamos sino lo que nuestra mente quería y nuestros deseos malvados, conforme a Satanás, a sus mentiras, al engaño de este mundo. Por eso venimos aquí y te pedimos con ruegos y súplicas que nos hagas ver a Cristo lo más glorioso que es, el gran Salvador poderoso que Él es, el gran Rey triunfante y vencedor que llama a todo aquel que está en rebelión. Arrepentíos, huyan de la ira venidera. Hoy es día de compasión y misericordia para los pecadores, porque la buena nueva de Cristo es anunciada. Y así mismo, Señor, queremos rogarte por esas personas que de forma particular tú les has encargado para administrar a los pueblos, a nuestra nación. Te pedimos por ellos, para que puedan llegar al conocimiento de ti, para que puedan ser confrontados con el Evangelio y su propia vida de pecado, y se humillen y reconozcan tu señorío y la labor que tienen, la cuenta que darán por su servicio ante ti. Y permite que en lo que ellos hagan, tu pueblo pueda seguir obrando con libertad, seguir proclamando la buena nueva de Cristo, haciéndolo con toda diligencia. Entonces concédenos toda diligencia y que no seamos perezosos, que no miremos a otro lado, que no desfallezcamos en nuestra labor de extender tu reino en lo que hagamos. Que nuestro servicio para los hombres, del cual incluso obtenemos nuestra remuneración o nuestro sustento, que allí podamos tener la conciencia del reino tuyo extendiéndose. Y que aquellos que están en este lugar sin Cristo y sin ti puedan humillarse ante el Dios que hoy proclama salvación. Sabemos, oh Dios, que tú nos harás más santos, que nos ayudarás a ser más conscientes de estas cosas, de la importancia de la oración, de la importancia de la evangelización, del discipulado, del crecimiento unos con otros, porque te complaces en obrar en nuestras vidas para edificación de tu pueblo, para preparar a tu novia, a tu iglesia, para tu venida. Oh Señor, sigue obrando en medio nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y la obra que hace en cada uno de nosotros. Amén. Hermano Albeiro.